Hola amigos si me lo hubieran dicho antes, es un gusto estar con ustedes. Hoy continuamos con el tema financiero y para esto nos acompaña Luis Chinchilla. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Luis es consultor en el área financiera, además es CPA, y queremos con él puntualmente hablar sobre temas de flujo de caja. Hola Juan Carlos. Hola Eric, hola Luis. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en esta ocasión. Como decía Eric, la idea es continuar con este tema relacionado a finanzas. Y bueno, para entrar en materia, planteamos la primera pregunta, si les parece. Luis, en términos muy sencillos, ¿qué significa administrar el flujo de caja? Y por qué este es un tema importante para cualquier empresa o emprendimiento. Bueno, esto es sumamente importante para las empresas o emprendimiento como tal, porque tenemos que entender que no todos los días ingresa dinero, pero eventualmente sí va a ser más seguido la salida de los dineros. Entonces, el tener un control y administrar cuánto nos ingresa y cuánto sale de dineros es importante producto de las transacciones que se van generando día a día. Eh, es sumamente vital el conocer a detalle fechas, tener días, conocimiento de nuestras deudas, de nuestros proveedores, porque algunas veces los procesos se vuelven como muy automáticos, entonces se considera o se llega a creer que el dinero ingresa diariamente y cuando hay escasez se viene un problema, que es que tenemos deudas a las que tenemos que hacer frente y que comúnmente los plazos no van a calzar unos de otros, ¿verdad? O sea, cuando ya comenzamos incluso con ventas a crédito y demás, tenemos un problema de que cobramos a 30 días, pero tenemos que pagar a 15. Entonces tenemos un lapso de tiempo en el que tenemos que entender que tenemos otras obligaciones de flujo de efectivo. Entonces, el administrarlo correctamente para una empresa o un emprendimiento es de vital importancia, ¿verdad? Luis, el flujo en sí es una herramienta, pero ¿qué podemos utilizar para facilitar la administración del flujo? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué herramientas podemos echar mano? Mira, en la actualidad puedes encontrar N cantidad de herramientas, desde un Excel que puedes adecuar a tus necesidades hasta las herramientas que la mayoría de entidades bancarias elaboran o ponen a disposición de sus clientes en este momento. Tenemos entidades bancarias que te crean sobres donde lo que puedes ir es generando ahorros para tareas específicas. ¿Qué te genera eso? Que si tenés un monto dedicado a una tarea muy específica, por ejemplo, peajes, lo que va a suceder es que solo esa partida se te va a mover dentro de esas partidas de flujo de caja que te generan los mismos bancos. Puedes ir desde, como te digo, un Excel que esté muy adecuado a las operaciones de tu organización, hasta herramientas CRP, CRM, donde puedes ir tomando decisiones un poco más complejas, ¿verdad? Eh, eh, lo que hay que buscar aquí es qué es lo que necesito efectivamente, porque todo lleva una inversión. Y vamos a caer en el mismo tema de flujo de caja, ¿verdad? O sea, si voy a hacer una inversión muy amplia, iniciando algo un proyecto, tengo un gran problema, que es qué tanto me viene a soportar eso la operación y qué necesidad real tengo de tener una herramienta tan sofisticada. Entonces, el puntualizar, el tener exactamente lo que yo necesito para el día a día y que me genere la suficiente información para controlar es vital en un proceso de planificación de flujo de caja. Excelente. Luis, cuando hablemos ahora de ejecución, antes en el argot decíamos que el papel aguanta lo que le pongan. Hoy podemos decir que el software o el app o la tecnología aguanta lo que uno le ponga. ¿Qué le sugerirías a las personas encargadas de ejecutar lo que se planificó ya con respecto a este tema de flujo de caja? Es importante por eso. Esto es algo muy real y hay que tomar en cuenta que tengo que ir a la realidad de mi compañía, qué es lo que estoy haciendo y cómo se genera los flujos de efectivo. Aquí lo importante es entender primero
cómo ingresa el efectivo, cada cuánto ingresa el efectivo, porque yo puedo poner cualquier cosa en una herramienta y puedo tener alguna expectativa de que mis ingresos se van a generar día a día, todas las semanas, voy a cobrar todos los viernes, pero tenemos que entender que en el camino suceden algunas cosas que pueden venir a afectar esos flujos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a la hora de ejecutar? No solo quedarme en algo que sea cuadrado, por así decirlo, estático, sino que tiene que ser flexible. Y yo tengo que manejar también un aspecto que debe ser un colchón, por así decirlo, de flujo de efectivo que me permita hacer frente a mis obligaciones. Porque si tuvieron una organización en la que lo único que tengo es efectivo ingresando, pues es muy sencillo. O sea, tengo efectivo ingresando todos los días y voy pagando algunas cosas. Ahora, hay eventualidades que se generan en el camino que tengo que puntualizar. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, si tengo empleados, todas las quincenas tengo que pagar la planilla, al inicio del siguiente mes tengo que pagar la caja, tengo proveedores con los que tengo algunos pactos de hacer pagos, tengo que tomar en cuenta que algunos proveedores solo me cobran en efectivo y yo necesito tener ese efectivo. Entonces, esta herramienta y esta planificación me tiene que permitir ir generando una flexibilidad en la que yo me vaya manejando, pero que vaya entendiendo cuánto efectivo tengo, con cuánto efectivo cuento y cuánto efectivo está saliendo realmente y no sencillamente ir a la libre, que ese es alguno de los problemas que se generan, ¿verdad? Existen compañías que están viendo mucho efectivo ingresar y van pagando y en el momento en el que el efectivo comienza a decaer, pues tengo un problema porque nunca planifiqué y ahora tengo un montón de pasivos a los que tengo que hacerle frente de una manera, ¿verdad? Muy bien. Si viéramos desde la parte del ingreso, Luis, ¿qué buenas prácticas o qué sugerencias tenés para darle a nuestros seguidores del canal? Como mencionaba, aquí es un tema principal y esta es lo primero que tenemos que ver, los ingresos y entenderlos. Si soy una compañía que vende a crédito, tengo que entender a cuánto crédito y cuál es el comportamiento normal de mis clientes. Si soy una compañía que tiene efectivo todos los días, tengo que entender también cómo ingresa ese efectivo. ¿Qué podemos poner como un ejemplo? Un café. Un café, vamos a saber que un café normalmente, dependiendo de su ubicación, los fines de semana puede que genere más efectivo que entre semana. Entonces yo tengo que entender cómo ingresa ese efectivo para yo poder acomodar mis pagos a esa realidad. Ya tengo que entender que los fines de semana puede que haya mucho flujo de efectivo, entonces yo debería estar pensando que tengo que controlarlo, que tengo que hacer depósitos, que tengo que el lunes generar esa expectativa de flujo que ya tenía, que se me hizo realidad y acomodarlo a la realidad de, bueno, tengo que usar estos ingresos que ya generé para X cantidad de cosas. Entonces, es importante saber y conocer el negocio, que voy a tener un día feriado, que viene el Día del Padre y ese día se puede mover un poco más. Entonces, deberíamos de entender muy bien cómo y de dónde provienen mis ingresos. Si son de crédito, puede que tengamos estaciones en las que se generan un poco más de ingresos, pero tengo que tomar en cuenta que el ingreso a nivel contable lo puedo ver porque lo estoy facturando, pero no se va a realizar en ese momento. Tengo que esperar 15, 22 días y puedo tener clientes que se me van a atrasar un poco más. Entonces, tengo que tener una visualización muy clara de cómo se mueve el efectivo hacia mi compañía. Tal vez, Juan Carlos, sin pasar a la siguiente pregunta, yo aquí quisiera agregar un tema, a ver qué piensan. Me ha tocado ver algunos, sobre todo emprendedores o empresarios jóvenes, que les da pena cobrar, que no tienen ese ejercicio tan desarrollado de tener cobradores, de hacer la gestión, la llamada, de estar en... ¿Qué recomendarías vos y qué piensas también vos, Juan Carlos, de esto? Porque a mí me parece que si tenemos ventas a crédito y no hacemos esa gestión, yo sigo siendo de la creencia que el que más molesta a ese le pagan de primero, ¿verdad? Pero hay gente que cuando no hace ese ejercicio lo van dejando de último en el pago.
Sí, eso es, por eso es normal. Hay que entender que hay que ver qué tamaño tiene la compañía. Y algunas veces no vamos a tener un departamento de cuentas por cobrar, entonces te toca, ¿verdad? O sea, te toca hacer el cobro. Habrá que pasar por la pena porque tenés que entender que para generar esos ingresos, especialmente si son de crédito, vos te comprometiste con alguien también. O sea, tenés un compromiso con un proveedor. Entonces, no solo hay que verlo como qué pena, tengo que cobrar. No solo es eso, bueno, si me compraste y yo te di crédito de más, pues es mi obligación en realidad cobrarte. Así como también está del lado tuyo tu obligación de pagar. Entonces, sí hay que tomar la práctica, hay que encontrar esas maneras de llegar a tener algún contacto con los clientes, especialmente de crédito, para hacer la recuperación efectiva de las cuentas por cobrar, porque si no, existirán algunos que se van a aprovechar. Le diste 15 días y a los 30 días te van a pagar, ¿verdad? O 45. Y en eso concuerdo. Algunas veces tenés que molestar para que te paguen. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que me refuerza un poco lo que estaba yo pensando cuando te escuchaba, Luis, y es que muchas veces, y un poco con lo que decía Eric, sobre todo en emprendimientos uno ve que este tipo de labores administrativas, asumiendo, como vos decías, que no hay una empresa muy grande donde hay un departamento, estas son las cosas que a veces dan pereza porque son muy importantes, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en emprendimientos es muy claro. A veces el emprendedor o la emprendedora está enamorada de la parte técnica de hacer el producto, de dar el servicio y perfecto, le salió muy bien, lo vio, lo dio, lo brindó, pero esta otra parte que viene es igual de importante porque es cuando generamos los ingresos para, como vos decías, cubrir las responsabilidades que tenemos. Entonces, creo que eso es algo que hay que poner atención en este tipo de emprendimientos y en algunos casos de empresas, pero yo por lo menos lo veo más en emprendimientos. Sí, había una frase que utilizábamos antes en la parte contable que era muy clara, ¿verdad? O sea, la pulpería se te hizo grande. Entonces ya la pulpería no sos el que cobras, el que acomodas, el que haces todo y que ves los proveedores, sino que ya se te hizo tan grande que se te sale de control todas esas etapas y necesitas apoyo. Y viene eso, ahora sí, ¿cómo hago para cobrar? ¿Cómo hago para hacer pagos? Necesito herramientas, como hemos conversado, para que opere. Y efectivamente ese es uno de los problemas más grandes, especialmente cuando los que están detrás de la compañía son más técnicos que financieros. Entonces, lo técnico va muy bien, pero incluso comienzan a cometer algunos errores que pueden ser básicos. Mira, yo me imagino que puedo vender a tal precio y resulta que a veces los costos son superiores a ese precio, ¿verdad? Estás perdiendo, pero como estoy tan enamorado de mi proyecto, no lo visualizo. Entonces, eso puede comenzar a generar algún tipo de problema en el camino. En eso es Claro. interesante, porque yo tengo un amigo que dice que la plata más cara es la que uno no tiene. ¿Verdad? Porque a veces la gente se pone a ver que la tasa de interés, pero vamos a ver, el riesgo más grande es que usted no tenga su dinero y el dinero normalmente de uno, hay un grueso importante en cuentas por cobrar, ¿verdad? Y yo sigo creyendo que si esa gestión no se hace, es un problema. Y comparto con lo que Luis dice de que la gente que viene del área no administrativa financiera, el tema no les preocupa tanto muchas veces, ¿verdad? Sí. Sí, y para las personas que nos están viendo, en el episodio anterior con Katia estuvimos hablando de estos temas, ¿verdad? De cuando el presupuesto o el costo no es cubierto por el precio que estamos poniendo. Entonces también los invitamos si no la han visto, a que vean el episodio anterior y vayan haciendo la seguida, valga la redundancia, y que vayamos conectando temas. Y Luis, si nos pasamos al otro lado de la ecuación, egresos o salidas, ¿qué sugerirías? Aquí me imagino que al revés, pagar, bueno, dependiendo, porque pagar también tiene su arte. Entonces, ¿qué sugerirías? Correcto, y aquí es donde vamos a ese tema. O sea, tengo que entender muy bien de dónde vienen mis ingresos para poder pagar, porque no es posible que yo me comprometa teniendo una recuperación de 22 días, por ponerte un ejemplo, de cuentas por cobrar, pero que me comprometa a pagar o en efectivo o en 15 días. Ahí ya voy a tener siempre un desfase. Entonces, esos son los que nos meten en problemas en esos compromisos. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar tener una relación al menos de 1 a 1 en los días de pago. O sea, y en los días que cobro. O sea, si di 22 días de crédito un mes, yo debería pagar 22 días un mes. Ahora,
Es una ciencia, correcto, y ahí es donde viene un poco lo que llamamos las mañas de los que manejan el flujo de efectivo, que lo que van a buscar siempre es recupero en un mes, pero pago en 40 días. Entonces voy generando ahí como un colchón a favor nuestro, ¿verdad? Especialmente tengo que buscarlo por esos temas que te hablaba. Tenemos planillas, tenemos otras obligaciones algunas veces, porque no solo la organización gira en torno de los proveedores. Ojalá fuera sencillamente eso, pero si tenés planilla, ya tenés que pensar en otro factor. O sea, yo tengo que pensar que los 15 y los 30 tengo que pagar. Entonces yo no puedo comprometerme 15 y 30 a pagar a los proveedores. Eso puede ser un problema, porque resulta que mis ingresos no se me generan de una manera exponencial hacia el 15, de manera que pueda hacer frente a ambos. Yo tengo que ir generando esos flujos en el camino para asegurarme que me voy acomodando. Si sé, y vuelvo al caso que ponía ahora los fines de semana, si sé que mis fines de semana son muy buenos, yo tengo que programar a la semana siguiente pago de proveedores, semana siguiente pago de planillas y lo llevo en ese rol, porque sé que los flujos de efectivo van a ingresar sábados, domingos, y eso me permite estructurarme los pagos. Contrario diría si sencillamente voy a la libre, voy pagando, y de repente tenés una eventualidad y ya no tenés esa capacidad. Entonces vas a generar unas muy buenas relaciones también con tus proveedores, y eso es algo que también es básico en esta parte, y es un poco el manejo de las salidas de efectivo. Tienes que tener muy buena relación con el proveedor por si algo sucede. Mira, necesito algo hoy, así de urgencia, me lo das a crédito, me lo puedes traer. Mira, el proveedor, ¿qué te va a decir? Sí, es que vos sos buena paga, la verdad es que me has cumplido. Entonces eso te permite manejar estos egresos o salidas. Ahora, es importante tener claro cuándo es que tengo que hacerlo. Y eso es uno de los puntos más importantes en todo el manejo de egresos o salidas como tal en un flujo. ¿Cuáles son mis fechas en las que tengo que hacer los pagos? Porque si no, puede que algunas de las obligaciones que tengo me vengan a generar más costos. Y era lo que Eric mencionaba un poco, de la plata que no tengo la más cara. Entonces, si tengo que pagar planilla y presentar a la caja y sé que tengo que pagar a la caja un día y si me atraso un día ya son multas y no es necesario. O sea, comienzo a regalar flujo de efectivo que no tengo. Luis, ahora comentabas algo que nosotros, Juan Carlos y yo, lo vimos de un autor que nos gusta mucho. Juan Carlos, ayúdame con el apellido. Mike Michalowski es. Sí, más o menos así, Michalowski. De hecho, lo tuvimos en un programa, hablamos de los libros de él, donde él dice que uno debería tener una cuenta bancaria, que un poco lo que hablabas de la simbología de los sobres de algunos bancos, y decir, bueno, en esta cuenta voy a depositar el impuesto de ventas, que lo pago el 15 del mes siguiente. Y cada vez que entro al ingreso voy pasando ahí el monto correspondiente. Esta es para el aguinaldo o el 13º mes. Y entonces todas esas cuentas se van cargando y cuando se necesitan se recurre a esa cuenta y se paga, que es un ejercicio muy disciplinado y a mí me gusta, pero ¿cómo cuesta que la gente no toque? Por ejemplo, tenemos un cliente en común donde de cada vez que pueden se gastan el impuesto de ventas que no es del cliente sino que es del gobierno, ¿verdad? Y hay mucho desorden y mucho manoseo en ese tema, ¿verdad? No sé si puedes referirte un poco a este tema de las cuentas, porque a mí me gusta eso que planteaste hace un rato, que me gusta también con la posición de este autor. Sí, es como decís, es una práctica que casi no se ve, pero es una práctica muy interesante, o sea, porque vas previendo algunos temas. He visto compañías que lo hacen con el tema del aguinaldo y ellos van calculando el aguinaldo y lo van llevando a una cuenta, lo van llevando incluso una inversión y van generando algún tipo de interés, pero todos los meses lo pasan. ¿Qué sucede con eso? Que estás planificando un periodo de un año. Y normalmente algunas empresas, cuando llega el mes de noviembre, mes de diciembre, tienen que pagar los aguinaldos, lo que están haciendo es corriendo para ver de dónde sacan los fondos, porque no los tienen. En cambio, este tipo de compañías previeron el mover estos dineros
y tenerlos en una cuenta ya reservados, por así decirlo. Entonces, llega el momento del aguinaldo, perfecto, 30 de noviembre estoy pagando el aguinaldo, no tengo ningún problema, o sea, no tengo que ir a buscar quién me presta, quién me descontar facturas, que en algunos casos sucede, o tengo que correr. El tema de los impuestos sí es algo buenísimo que debería hacerse como práctica y hay que entenderlo. Algunas veces las personas piensan que mi ingreso es 100% mío. Que cuando hago una factura por 100,000 colones más el IVA de 113,000, esos 13,000 también son míos. Me toca a mí y no. O sea, eso es del gobierno y tenemos que entenderlo como tal. Entonces, deberíamos de también separarlo en cuentas. Tener una cuenta para eso, donde yo manejo, esta la parte impositiva. Y sé que los 15 de cada mes, cuando volvamos después del hackeo, tengo que presentar la declaración y tengo que hacer el pago. Pero no puedo asumir en mi flujo de efectivo que ese dinero es mío. Entonces, el crear este tipo de estructuras de ahorro nos va a permitir estar anuentes a las eventualidades, saber que tengo la capacidad de tomar de estas pequeñas líneas que voy a tener en cuenta. Y ahora hay muchos bancos que ni siquiera necesitas comenzar a abrir, ir a pedir que te abran una cuenta corriente para cada una de las líneas. Hay bancos que ya tienen la facilidad de que vos abrís automáticamente desde la web sus cuentas. Entonces, esta cuenta es para esto, esta cuenta es para aquello y así. Algo importante que hay que tomar en cuenta también es en qué moneda, y eso ahora es algo importante, en qué moneda son mis ingresos. Porque si yo tengo compromisos en dólares, pero mi moneda en la que recibo son colones, puede generarse un problema, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir tomando decisiones. Ahora, si tengo unos ingresos mixtos, yo puedo ir separando y teniendo algunos flujos de efectivo que vienen en dólares, los separo en una cuenta en dólares porque sé que tengo que hacer un pago en dólares. Entonces voy uno a uno. No comienzo a correr en que tengo que pasar colones y buscar una entidad que me genere un buen rendimiento en el tipo de cambio. Entonces, ese tipo de práctica, si bien no es muy normal que se realice, pero sería el escenario ideal para cualquier persona, ¿verdad? O sea, hay personas que a nivel individual sus finanzas las manejan así y las manejan en estos sobres. Esto es para pagar teléfonos, esto es para los colegios, esto es para la comida, y eso les funciona muy bien porque saben que de ahí no se pueden mover, o al menos la entidad bancaria no le permite moverse de ahí, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la última pregunta, Juanca. Sí. Hablamos de planificación, hablamos de ejecución y ahora hablemos un poquito de control. Entonces, ¿qué recomendarías para controlar esa ejecución del flujo de caja? Eric usó una palabra muy interesante, es disciplina, ¿verdad? Esto es un tema de disciplina, especialmente en los emprendimientos. Cuando un emprendimiento va muy bien y el flujo de caja es muy bueno, tendemos a pensar, o hay personas que tienden a pensar que lo mejor que se puede hacer es comenzar a sacar el dinero y aprovecharse de él, ¿verdad? He visto negocios en donde son tan buenos que la gente quiere comenzar a sacar sus rendimientos ya y terminan quebrando. Te pongo un caso, un ejemplo muy claro que conozco de hace muchos años. Cuando estaba comenzando estas canchas de fútbol 5, que era todo un boom y todo el mundo quería ir a jugar fútbol 5, y esto es algo de efectivo impresionante. Dos socios comenzaron a hacerlo. Uno de los socios quiso comenzar a ver el efectivo salir ya. Yo hice la inversión y quiero verlo. Al cabo de un año la cancha se desgastó y había que cambiarla. Pero resulta que no había efectivo. Yo no preví que tenía que hacer algunas cosas, pero yo lo vi muy bonito. Comienzo a generar, a buscar mis rendimientos y a obtener ese efectivo. Si yo no me controlo en saber que tengo deudas, en saber que mis ingresos vienen de una fuente, en mantener este tipo de herramientas de flujo de efectivo constantemente actualizadas para ir tomando decisiones, puedo tener muchos problemas, porque lo mencionaba muy bien vos, Juan Carlos, en algún momento. Esto es un tema de que tenés una herramienta, pero le pones cualquier cosa. O sea, el papel aguanta lo que sea,
Ahora, tengo que llevarlo a la realidad y ser disciplinado en esa realidad. Si me propongo el que voy a crear ahorros, voy a crear una estructura de cuentas donde voy a llevar el dinero, caso ese, voy a llevar el dinero de los aguinaldos, yo tengo que saber que esa cuenta no la puedo tocar. Es imposible. O sea, esto es para los aguinaldos y ahí quedó. Entonces tengo que crear una disciplina para mí mismo, como empresario, de que si voy a poner controles para ir siguiéndolos, tengo que llevarlos a la medida y tengo que llevarle el pulso, a saber que voy cumpliendo esas metas, saber que voy generando mis rendimientos, saber que voy al día con mis cuentas y saber que efectivamente la herramienta me está creando un insumo para esta toma de decisiones. Y lo más importante, ir actualizando la herramienta en el camino, porque la herramienta la puedo hacer en el mes de enero, pero resulta que en un mundo tan cambiante como el actual, ya en el mes de abril pueden haber variado muchas cosas y si yo no la llevo al día, puede ser un problema para mí porque estoy trabajando a ciegas al final de cuentas. Entonces, el controlar es algo del día a día, es algo que tenés que llevar de la mano y que te va a permitir tomar esas decisiones importantes para que tu negocio camine de la mejor manera y que puedas ver esos rendimientos, porque al final de cuentas todos queremos ver rendimientos de los negocios, pero necesitamos tener disciplina y necesitamos saber que tengo una obligación también con otras personas y no la obligación solamente es conmigo para generar esos rendimientos. Muy bien, Luis, excelente. Yo creo que ha sido un episodio lleno de enseñanzas, de cosas muy valiosas, y yo rescataría que todo lo que hemos hablado hoy funciona para la vida personal y para la vida empresarial. Yo creo que es difícil ser administrador o administradora de una empresa si uno no se administra a uno mismo primero. Entonces, yo invitaría a todas las personas que nos han escuchado hoy que independientemente de la posición, porque muchos estarán en otras áreas quizás no gerenciales o no relacionadas con finanzas, pero esto que escuchamos hoy de Luis, pues lo podemos aplicar en cualquier ámbito. Ya yo no hay que ser ni empresario ni gerente de una empresa. Sirve para todos los ámbitos. Entonces, de mi parte, Luis, muy agradecido, muy valioso el programa y esperamos que todas las personas lo vean igual que nosotros. No, de parte mía, pues con todo gusto. Ha sido un placer también y esperar que esto sea de enseñanza para muchos. Así es. Así es. De mi parte, agradecerte, Luis, y Juan Carlos, a vos también. Perfecto. Y como siempre decimos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos con el nombre Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Y los esperamos en un próximo programa relacionado con este tema de finanzas. Y también, siempre lo decimos, nos gusta escuchar sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas. Entonces, pues, en cualquiera de las mismas redes sociales siempre estaremos atentos a sus solicitudes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Eric. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.